En este vídeo seguimos avanzando sobre el tema 8 del curso de programación. Y lo que haremos será seguir viendo instrucciones SQL para manipular la base de datos contactos que creamos hace unos vídeos. En este caso en concreto veremos la instrucción update, que nos permitirá modificar información de los contactos que tenemos en la tabla contacto. Y bien, aquí tenéis en la parte superior la instrucción update de SQL, la cual nos permite modificar información de la base de datos. Lo primero que hacemos es escribir la instrucción update y a continuación la tabla sobre la cual queremos modificar esos datos. Luego un set con cuál es el cambio que queremos hacer en esa tabla y a continuación un where indicando la condición para que se produzca esa modificación. Este where realmente no es obligatorio, pero para que no me cambie el nombre de todos los contactos de la tabla, lo he puesto con esta condición. Si únicamente hiciera update contacto set nombre igual a pp2, lo que haría sería poner en la tabla contactos a todos los contactos el nombre pp2. En cambio, si ponemos una where, únicamente le cambiará el nombre a aquel contacto cuyo nombre sea pp1. Entonces aquí de nuevo, esta sería la instrucción real de SQL, pero cuando se la pasemos a Java, para evitar el uso de estas comillas simples, lo que haremos es parametrizar esta instrucción, indicando de forma individual tanto esta string pp2 como esta string pp1. Y aquí, como siempre, estas primeras 4 instrucciones nos sirven para conectarnos a la base de datos. El usuario root, la contraseña vacía, y en la URL le estamos indicando nuestra máquina actual, localhost, y la base de datos agenda. Estas 3 strings las utilizamos para invocar al método getConnection de la clase DriverManager. Le pasamos estas 3 strings y nos conectaremos a esa base de datos con ese usuario y esa contraseña. Esa conexión se almacena en una instancia de la clase Connection que se llama Connex, la cual utilizaremos para ejecutar instrucciones SQL sobre la base de datos que le hemos pasado como parámetro, en este caso la base de datos agenda. Y a continuación ya tendríamos las instrucciones que van a montar ese update. Primero creamos la query con update contacto set nombre igual a interrogante, where nombre igual a interrogante. Cada uno de estos interrogantes se añadirán por las cadenas que tenemos arriba. Entonces lo siguiente, una vez tenemos montada la string, sería crear una instancia de la clase preparedStatement a través del método preparedStatement de la clase connection. Esto lo hacemos a través de la instancia connex que hemos creado para conectar con nuestra base de datos. Entonces le pasamos como parámetro esa query, la cual deberemos terminar de montar con las 2 siguientes instrucciones. Entonces a través de ese preparedStatement llamado queryUpdate invocamos a setString, pasándole como parámetro el entero 1 y luego la string que queremos sustituir por ese primer interrogante. Entonces esa instrucción lo que hace es sustituir este interrogante por la string pp2, mientras que la instrucción de abajo lo que hace es sustituir este segundo interrogante por la string pp1. Entonces, una vez tenemos montado el update, al igual que hacíamos con el insert, invocamos al método executeUpdate a través de la instancia que acabamos de preparar. Entonces, este método me devolverá un entero. Este entero me indicará la cantidad de filas que se han modificado de la tabla, ya que aquí podríamos modificar o ninguno, o uno, o más de uno. Entonces, analizamos el resultado en base a esa variable que nos devuelve el método. Si el resultado es mayor que 0, pues indicamos se han modificado resultado contactos. Si hemos realizado una modificación, pues aparecerá un 1. Si hemos realizado 2, aparecerá un 2 y así dependiendo de la cantidad de contactos que se hayan modificado. Y si se produce algún error, al capturar la SQL exception se nos informará de cuál ha sido el error que se ha producido. Y bien, para comprobar que todo esto funciona, vamos a ver este mismo ejemplo en Visual Studio Code y haremos alguna modificación adicional. En primer lugar, realizamos la conexión. Esto lo hacemos a través de la clase que hemos utilizado ya en los últimos vídeos, que es ConnectionBD, invocando el método conectar. Entonces aquí únicamente pasando el nombre de la base de datos de nuestro servidor MySQL, ya nos devuelve una instancia de la clase connection, la cual podemos utilizar para extraer datos de la base de datos agenda o manipularla. Luego estas 4 instrucciones montarían ese update. Aquí lo que haremos es sustituir el contacto que tenga nombre Pepe por ese mismo contacto, pero poniéndole como nombre Pepe2. Entonces, si tenemos algún contacto que se llama Pepe, pasará a llamarse Pepe2. Esta instrucción es la que se encarga de
realizar ese update, ese método nos devolverá un entero, el cual nos indicará la cantidad de filas que se han modificado de la tabla contacto. Si se ha modificado alguna fila, el resultado será mayor que 0, por lo tanto nos mostrará por consola se han modificado y la cantidad de contactos que se hayan modificado. Aquí, como siempre, debemos iniciar nuestro servidor Apache y MySQL. A través de admin podríamos ver los datos que tenemos en la base de datos. Estos serían los contactos que hemos ido añadiendo a lo largo de los últimos vídeos. Y aquí tenemos dos que se llaman Pepe. Entonces ambos contactos pasarán a tener de nombre Pepe2. Si ejecutamos el código, aquí fijaros que no me muestra nada de eso, es porque no se ha modificado ninguno. Si os fijáis, vamos a poner de nombre Pepe cuando se llame Pepe2, pero está al revés. Lo que pondremos es Pepe2 cuando se llame Pepe. Por lo tanto, en vez de poner aquí un 1 y un 2, sería un 2 y un 1. Este Pepe es el que irá en el where. Es decir, cuando se llame Pepe es cuando estableceremos el nombre a Pepe2. Este es el primer interrogante. Ahora sí, cuando lo ejecutemos, me indica que se han modificado dos contactos correctamente. Si volvemos a la base de datos y actualizamos, podemos comprobar que ahora los dos contactos se llaman Pepe2. Si ahora lo cambiáramos y lo dejáramos como antes, 1 y 2, ahora me modificaría de nuevo dos contactos, porque entonces la condición es que se llamen Pepe2. Si se llaman Pepe2, pasarán a llamarse Pepe. Entonces, si lo ejecutamos de nuevo, me indica que se han modificado dos contactos correctamente y en la base de datos ambos contactos pasan a tener de nombre Pepe. Y aquí, por ejemplo, en ese where podríamos combinarlo con cualquier otra condición, como por ejemplo las que vimos en el primer vídeo. Imaginad que ahora quiero cambiar la edad de aquellos contactos cuya primera letra es la J. John, José y Juan. Los tres tienen 18 años. Pues yo podría hacer lo siguiente. En vez de set nombre igual a interrogante, voy a poner set edad igual a 25. Entonces ese primer interrogante, aquí debería poner un 25 y en vez de poner set string sería un set int. Set int. Y la condición sería que la primera letra fuera una J. Esto lo hacíamos con una J porcentaje. Pero aquí no debemos hacer nombre igual. Utilizaremos nombre like para poder utilizar el comodín porcentaje, que se sustituye por cualquier cosa. Es decir, lo único que importa es que empiecen por J, da igual lo que haya luego. Incluso si únicamente hubiera una J de nombre también funcionaría. Si ahora lo ejecutamos, se han modificado 4 contactos correctamente. Se ve que había otro con J, pero no me he dado cuenta. Si volvemos a la base de datos, tendríamos a John, José y Juan, pero claro, aquí Jaime también tenía 18, entonces también pasará a tener 25. Si actualizamos, Jaime tiene 25 y John, José y Juan también. Por lo tanto, está funcionando de forma correcta. Y por ejemplo, si ahora, en vez de poner update contacto set edad igual a 25 con el where, le quito el where y únicamente pongo un interrogante, comento esto de aquí y lo ejecuto, ahora todos pasarán a tener 25 años, ya que no he puesto ninguna condición. Por lo tanto, los 12 contactos pasan a tener 25 años. Entonces hay que tener cuidado si no ponemos una condición, ya que se modificarán todos los contactos de la tabla. Ahora si actualizamos, podemos comprobar que todos tienen 25 años. E incluso, ahora, podría ponerle un nombre aleatorio a cada uno de ellos. Esto lo podría hacer poniendo una coma y añadiendo otro campo que quiera modificar. Y a continuación, nombre igual a interrogante. Ahora pondremos que todos tienen 18 años, pero que el nombre lo voy a generar de forma aleatoria. Por ejemplo, generador nombres, punto, generar con apellido. Esto me devolverá, a través de la clase que vimos hace un par de vídeos, un nombre aleatorio de toda esta lista y un apellido aleatorio de toda esta lista. Si lo ejecutamos, de nuevo se modifican los 12 contactos y ahora al volver aquí, este que está null y todos los que tienen 3 o 4 letras, que son los que introducimos al principio, cambiarán y tendrán nombre y apellido. Si lo actualizamos, fijaos que ahora todos se llaman Iván Torres. ¿Y por qué todos se llaman Iván Torres? Porque este generador nombres, generar con apellido, se genera una única vez. Aquí no tenemos un bucle. Entonces, este set se hace para todos los contactos igual. Al igual que todos tenían 18 años, todos van a tener este nombre.
Si ahora, por ejemplo, aquí le pongo null y lo ejecutamos, ahora al actualizarlo, todos tendrán el nombre a null. Si, por ejemplo, quisiera cambiarle el nombre a Ana, lo tendría que hacer obligatoriamente a través de su correo, porque es la única forma de identificar a Ana, ya que es su clave primaria. Entonces, si ahora hago aquí, en vez de setDaddy nombre, pongo nombre, y aquí un where, correo igual a interrogante, entonces aquí este primer interrogante le voy a poner ese nombre al correo ana@ana.com. Entonces pondré un setString y voy a llamarlo otra vez Ana. Y en ese segundo correo, aquí debo poner el correo exactamente igual que como está en la base de datos, ana@ana.com. Entonces lo que hará es, cuando el correo sea este, ponerle este nombre. Si lo ejecutamos, se ha modificado un contacto. Y al volver a la base de datos y actualizar, veremos que hemos cambiado el nombre de Ana. Y esto podemos hacerlo igual con John. Por ejemplo, podemos cambiarle a John tanto el nombre como la edad al mismo tiempo. Si ponemos aquí John y john.com, de nombre le pondremos John con la J mayúscula, pero aparte aquí vamos a indicarle que edad sea igual a un parámetro que le vamos a poner también aquí. Entonces podríamos ponerle en el query update como segundo parámetro la edad, haciendo un set int, poniéndole aquí un 2, y aquí, por ejemplo, 20 años. Entonces bajo, este sería el 3 ahora, sería el tercer interrogante. Entonces cuando encuentre el correo john@john.com, le pondrá de nombre John y a su vez edad 20 años. Lo ejecutamos, nos indica que se ha modificado un contacto, y John, que tiene 18 y no tiene nombre, al actualizarlo, pasará a tener de nombre John y 20 años. Y aquí incluso, si conocéis bastante SQL, podríamos indicarle que transformar el correo para obtener el nombre. Por ejemplo, obteniendo Bruno como nombre asociado a este contacto, Guillermo, Inés, etc. Esto lo haríamos indicándole que extraiga del correo aquellos caracteres hasta que encuentre una barra baja. Entonces podríamos prescindir de todo esto, indicarle que nombre fuera igual a substring. Esto realmente es una función de SQL parecida a la que tenemos en Java. Aquí le pondremos correo, sea el campo del cual queremos extraer la substring, que vaya desde 1 hasta locate, entre paréntesis y comillas, esa barra baja, coma, correo, -1. Y aquí realmente el -1 lo ponemos porque no queremos que incluya la barra baja. Entonces este locate lo que hace es devolvernos la posición de ese carácter en la cadena de texto correo. Entonces, como vamos a obtener un substring, lo haremos desde el inicio hasta la posición donde aparece el guión bajo -1. Entonces realmente no me haría falta ninguna de estas tres instrucciones, y al ejecutarlo me indica que se han modificado correctamente los 12 contactos, ya que como no he puesto ningún where, se hace para todos los contactos. Si volvemos y actualizamos, podemos comprobar que ha funcionado bien siempre y cuando tengan una barra baja los nombres. De lo contrario, al no encontrar esa barra baja, se crea una cadena con 0 caracteres y por ello tienen el nombre en blanco. Este ejemplo simplemente lo muestro para que veáis la potencia que tiene SQL a la hora de poder extraer y filtrar información de la base de datos. Aquí únicamente estamos utilizando una función, pero SQL es muchísimo más potente, ya que tiene muchísima sintaxis que no veremos y que nos permite hacer todo tipo de combinaciones con las tablas. Aunque bueno, como ya he dicho varias veces, no es el objetivo de este curso profundizar en la sintaxis de SQL. Pero sí que es muy interesante que la conozcáis, sobre todo si estáis tratando con bases de datos, ya que muchas de las formas que hemos visto de filtrar datos en Java se pueden utilizar también directamente en SQL y obtener ya directamente los datos filtrados de la base de datos y no tener que realizar luego ninguna transformación. Entonces, como digo, es muy importante, si trabajáis con base de datos, conocer en profundidad tanto la sintaxis de SQL como la sintaxis del lenguaje de programación que estéis utilizando a la hora de acceder a esa base de datos. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo. En el siguiente veremos la instrucción del DML que nos falta, que nos servirá para borrar datos de nuestra base de datos, el delete.